Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar esta última parte del tema valoración probatoria. Me parece que continuaríamos con la lámina 29, Inés. Que habíamos visto hasta el día de ayer el tema de principios de la prueba o del derecho probatorio. Vamos ahora a comentar algo que está anunciado como facultades discrecionales del juzgador en la investigación y que comúnmente conocemos como diligencias para mejor proveer o diligencias para mejor resolver. Vamos a la diapositiva siguiente. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 79, podemos advertir que establece: para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. El Código Federal de Procedimientos Civiles asume la tendencia dentro del derecho probatorio de que solo son admisibles las pruebas que están reconocidas en la ley aplicable al caso, en este caso, que estén reconocidas por el propio Código Federal de Procedimientos Civiles. Si se ofrece una prueba que no está prevista en este código, resulta inadmisible. Lo que nos interesa en este momento es el párrafo segundo. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. Sí, hemos dicho en el enunciado de este apartado o subapartado, facultades discrecionales del juzgador en la investigación. ¿En la investigación de qué? En la investigación de la verdad, según lo que hemos sustentado en las pláticas anteriores. ¿La verdad sobre qué? La verdad sobre los hechos controvertidos. ¿Cómo vamos a encontrar esa verdad? A partir de las pruebas. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Dijimos, tiene la carga de la prueba quien afirma la realización de un hecho que es siempre hecho jurídico en sentido amplio, sin entrar a la clasificación para estos efectos. Bien, de las pruebas habíamos visto cuáles son las pruebas directas, las que están vinculadas, las que están relacionadas con los hechos fundamentales, con los hechos relevantes o los hechos principales del litigio. Y las pruebas indirectas son las que se refieren a hechos accesorios, hechos secundarios, no a los hechos principales del litigio. Pero si cumplida la carga de la prueba por las partes, el tribunal considerara que faltan elementos probatorios para poder establecer una conclusión en el caso concreto, ¿a quién le asiste la razón? ¿La verdad de qué lado está? ¿Del lado del actor o del demandado? Puede, si así lo determina, ordenar el desahogo de diligencias probatorias, ya sea
para ordenar el perfeccionamiento de una prueba imperfecta, para complementar una prueba incompleta, o bien para llevar a juicio nuevos elementos probatorios indispensables para poder resolver en justicia o con justicia el caso concreto. No tiene las limitaciones y modalidades de las partes, es decir, no tiene que vincular ni con un hecho específico, ni tampoco tiene la limitación temporal para el ofrecimiento de pruebas. El tribunal también está en la posibilidad de ordenar, de requerir o de solicitar el envío de elementos probatorios, ya sea originales o copias o informes, a las autoridades, aun cuando los particulares no tengan oportunidad de obtener copias de esas pruebas. Si decimos que los elementos probatorios están a disposición de las partes, cuando las partes pueden obtener el original o las copias. Cuando no pueden obtener ni original ni copias, el tribunal sí puede ordenar que se envíe una copia o una constancia o un informe, o incluso el original. Vamos a pensar en las actividades de investigación del Ministerio Público respecto de hechos que posiblemente sean constitutivos de delito. Los particulares no pueden obtener copias a menos de que sean interesados en el caso concreto. Los particulares no pueden obtener copias de estas diligencias, pero la autoridad sí las puede ordenar. La autoridad puede ordenar que se expida una copia, se rinda un informe, se envíen los originales, etc. Si ustedes recuerdan, hace poco tiempo, en un caso de investigación de hechos ilícitos que se imputaban a una persona, el Instituto Nacional Electoral requirió a la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales el envío de esa prueba. Y la Fiscalía hizo valer la secrecía en la investigación para no enviarle la documentación respectiva. La Sala Superior, ante esta circunstancia, el instituto impugna la negativa ante la Sala Superior y la Sala Superior ordena que se envíen esas constancias en original o copia certificada. Si el tribunal no tiene las limitaciones que tienen o las prohibiciones que tienen los particulares, es el órgano del Estado competente para resolver el litigio y, por tanto, debe contar con todos los elementos probatorios que consideren necesarios para ese fin. Vamos a la lámina siguiente, por favor. El artículo 80. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas sin lesionar los derechos de las partes y procurando en todo su igualdad. Vamos a regresar al subtítulo de este apartado, por favor, Inés. Sí, facultades discrecionales. No son facultades arbitrarias. Facultad discrecional. Debe haber una adecuada motivación y fundamentación para poder llevar a cabo estas diligencias. Son discrecionales porque queda al criterio del tribunal ordenar o no ordenar estas diligencias probatorias.
¿Para qué? Insisto, para poder encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, para poder agotar el procedimiento de investigación procesal para el conocimiento de la verdad en cuanto al litigio. Vamos a donde estábamos, por favor, Inés, y a la siguiente lámina. Gracias. Una tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema, con un rubro amplísimo: magistrados e instructores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no están obligados a allegarse pruebas no ofrecidas por las partes, ni a ordenar el perfeccionamiento de las deficientemente aportadas en el juicio contencioso administrativo, con las que eventualmente aquel pudiera acreditar la acción o excepción deducidas. Ya desde el rubro de esta tesis de jurisprudencia, conocemos todo el contexto de la tesis. Se refiere al magistrado instructor porque es al que corresponde llevar a cabo estas diligencias. Habíamos dicho, la etapa probatoria forma parte de la etapa de instrucción, que es la etapa que deja el asunto, deja el caso en situación jurídica de poder dictar sentencia. La segunda etapa del proceso es justamente la sentencia, que también denominan juicio. Juicio como sinónimo de sentencia, como sinónimo de razonamiento, para poder llegar a la conclusión de a quién asiste la razón, si al actor o al demandado. Vean, no están obligados los magistrados a allegarse de estas pruebas. Habíamos leído, es facultad discrecional, no es un deber jurídico del tribunal ordenar diligencias para mejor proveer. Si se trata de las pruebas no ofrecidas por las partes, que no hay obligación del tribunal. Esa es la carga que corresponde a las partes y las partes deben cumplir, deben desahogar esa carga procesal, porque de no hacerlo o no hacerlo correctamente será en su perjuicio, porque a ellos correspondía realizar estas conductas probatorias. Y se dice indebidamente con las que pudiera acreditar la acción o la excepción. No, la acción no se acredita. Lo que nos han querido decir los legisladores y los tribunales, cuando nos dicen que con las pruebas se acredita la acción, realmente lo que quieren decir es que con las pruebas se acredita que la pretensión es conforme a derecho, porque están probados los hechos que sustentan la pretensión y porque la pretensión efectivamente tiene un fundamento jurídico. Si la pretensión es lo que quiere el actor del demandado o del tribunal, según el caso. Y lo que tiene que demostrar es la verdad de los hechos afirmados en su demanda, no la acción. La acción es el derecho subjetivo público de acudir ante los tribunales a presentar una demanda, a formular una pretensión y, por supuesto, a someterse a su potestad para alcanzar lo solicitado. Una tesis bastante amplia. Vamos a ver si la vamos dividiendo en partes o hacemos su lectura completa, porque es bastante explícita. De los artículos 14, fracciones 4 y 5, 15, 20, fracciones 2 a 7, 21, fracciones 1 y 5, 40 y 41,
de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de los derogados numerales 209, fracción tercera y séptima, 214, fracción sexta y 230 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones. Esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo. Sí, está bastante claro. Es a las partes a las que corresponde demostrar los hechos que dan sustento, repito, a su pretensión, no a su acción, y a los hechos que dan sustento a su defensa, conocida también con la expresión excepción o excepciones. Si lo que se tiene que demostrar son hechos que sustentan la pretensión o que sustentan la defensa. ¿Quién es la parte interesada? Pues evidentemente el actor o el demandado. Y ellos son los que deben llevar a cabo las diligencias necesarias para ofrecer, aportar las pruebas correspondientes y que se puedan desahogar en su momento para su valoración en la sentencia. Pues en ella, la parte interesada, recae tal carga procesal. Vamos a la siguiente lámina. Sin que sea óbice a lo anterior, que el último párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de la Federación y el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevean que el magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer, contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad del magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existan situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. De ahí que la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de la que el magistrado puede hacer uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad. Vamos a la siguiente, por favor. Igualdad de las partes que deben observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. Además, si bien es cierto que conforme a los numerales indicados, el magistrado instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o de ordenar la práctica de cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, también lo es que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente para ese mismo efecto,
sino que tal facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la cuestión planteada. Al pie de esta tesis están los datos para poder consultar directamente esta tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a la página anterior, por favor, Inés. Aquí encontramos muchos temas destacados de manera con negritas, mejor dicho, y que son fundamentales no solo en la materia probatoria en estricto sentido, sino en la materia procesal de manera completa. Decimos que el magistrado instructor puede acordar estas diligencias para mejor proveer, estas diligencias para mejor resolver. ¿Para qué? Para encontrar la verdad de los hechos. Para el conocimiento, nos dice la segunda sala de la Suprema Corte, para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. Esto de ninguna manera significa suplir al actor o suplir al demandado en el cumplimiento de la carga procesal de la prueba que corresponde a ambos. Lo que se está buscando es tener mayores elementos de prueba. El magistrado instructor, como se dice en la tesis, actúa en la instrucción. El magistrado instructor puede ordenar estas diligencias, pero también puede ordenarlas el colegiado. Una vez cerrada la instrucción, una vez que se ha citado para oír sentencia, si el colegiado considera que no hay prueba suficiente, que hacen falta pruebas o el desahogo de diligencias probatorias para su perfeccionamiento o complementación, puede la sala ordenar el desahogo de estas diligencias. Si no solo el magistrado instructor en la instrucción, sino también la sala al momento de tener el expediente en su poder para dictar la sentencia que corresponda. Las diligencias para mejor proveer o facultades discrecionales del tribunal siempre se deben motivar y fundamentar adecuadamente. Debe haber un acto de raciocinio que justifique por qué razón se está ordenando el desahogo de diligencias probatorias sin que ello implique infringir el principio de igualdad procesal de las partes, el principio de equilibrio procesal y también el principio de la necesidad de la prueba en su variante o en su aspecto de carga de las partes, carga del actor, carga procesal del demandado. Es por eso la expresión para mejor proveer, para mejor resolver, es para dictar una sentencia ajustada a derecho, una sentencia justa, como decíamos el día de ayer. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Creo que aquí acaba esta parte. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Adelante, Joan Sebastián. Sí, maestro, sí, doctor, muchas gracias. Nada más para aclarar una duda que siempre he tenido. Comenzamos, bueno, donde llegué a escuchar o pude escuchar, como menciona el Código Federal de Procedimientos en el artículo 79 y en el artículo 80, yo entiendo que en la facultad nos hacen mención que es supletorio, ¿no? Es supletoria para todas las materias. Podemos decir que la facultad discrecional de la autoridad en cualquier rubro de las materias, sean electoral, fiscal, administrativo, etcétera, puede aplicarse, ¿no? Por lo que entiendo, ¿sí es así? A ver, sí estás en lo correcto parcialmente, Joan Sebastián.
porque la aplicación supletoria de un ordenamiento jurídico debe estar prevista en la norma o en la ley aplicada. Sí, la ley principal, la ley aplicada al caso concreto o aplicable al caso concreto, debe prever la supletoriedad de otro ordenamiento jurídico. No, es el caso nuestro, no tengo a la mano, desafortunadamente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero en los primeros artículos, creo que está por el artículo 5, más o menos, se prevé que a falta de disposición expresa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se aplicará la ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en alguna ocasión, no tengo en mente los datos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de que en materia procesal, en todas las materias, resulta aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque contiene las normas comunes del derecho procesal. ¿Sí? Esto puede ser válido en tanto no se infrinjan las reglas particulares de la ley que rige el caso concreto. Pero para evitarnos problemas, lo que podemos hacer es aplicar como principio general del derecho procesal lo que está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, para que no tengamos el problema de que algún interesado diga indebidamente fundado y motivado porque aplicó el Código Federal de Procedimientos Civiles y no existe norma alguna en la ley que rige el caso concreto que establezca esta supletoriedad. Sí, normalmente la supletoriedad debe estar prevista en la ley suplida. Si no está prevista o invocamos este criterio de la Corte, lo voy a buscar, no lo tengo a la mano, o bien aplicamos este criterio de la Corte, que me parece que es útil, pero con algunas dudas de mi parte, o bien aplicamos los principios generales del derecho procesal, que es mucho más fácil, mucho más contundente y sustentado sobre todo en la doctrina o en la jurisprudencia también. Sí, en cada materia vamos a tener que buscar esta fundamentación y seguramente la vamos a encontrar. Simplemente como ejemplo también, aquí se alude al Tribunal Fiscal, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este tribunal ya no existe. Ahora es Tribunal Federal de Justicia Administrativa nada más. Pero evidentemente, quien quiera invocar esta tesis de jurisprudencia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es válido invocarla y es conforme derecho aplicarla. Incluso, si ustedes ven la fecha, la tesis es de 2010, de no hace mucho tiempo, y la argumentación que se contiene es conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y conforme al derecho científico o ciencia del derecho. Si revisamos, ya lo hemos estado viendo, las tendencias doctrinarias, todas coinciden en esta posibilidad de llevar a cabo diligencias para mejor proveer en materia probatoria. Espero haber contestado, Joan Sebastián. Totalmente, totalmente, Gracias. doctor. Muchas gracias, le agradezco mucho. Con gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda o pregunta, observación que hacer? ¿No? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. Razonamiento probatorio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vean, cuando Michele Tarufo define la prueba como resultado, nos dice, un hecho está probado solo cuando se extraen con éxito
algunas inferencias concernientes a su ocurrencia a partir de los medios de prueba disponibles. Se obtiene la prueba solo cuando una inferencia obtenida de los medios de prueba da sustento a la verdad de un enunciado acerca de un hecho litigioso. En algún sentido, la prueba de un hecho y la verdad del enunciado acerca de este hecho son sinónimos. Se puede decir que un hecho es verdadero solo cuando se prueba sobre la base de los medios de prueba, y se prueba solo cuando su verdad se funda en ellos. A mí me ha gustado la definición. Vamos a ver si la tenemos. Vamos a la lámina siguiente, Inés, por favor. A la otra. Ahí. Vean, por la ubicación, no destaqué con negritas la primera definición. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la prueba como acción y efecto de probar. Acción y efecto de probar. Regresamos a la lámina en la que estábamos, Inés, por favor. Aquí está la prueba como resultado, el efecto de la acción probatoria. ¿Cuál es el efecto? Tener por probado el hecho. Se obtiene la prueba, efecto, solo cuando una inferencia obtenida de los medios de prueba da sustento a la verdad de un enunciado acerca de un hecho litigioso. Si la prueba como efecto, como consecuencia, quedó probado el hecho afirmado por el actor o por el demandado. Pero en esa parte que hablamos de razonamiento probatorio, lo que quiero destacar es lo que nos dice Michele Tarufo. Un hecho está probado solo cuando se extraen con éxito algunas inferencias. Inferencias es la conclusión del acto de raciocinio, el acto de calificar y valorar la prueba para saber si esa prueba realmente es idónea para comprobar el hecho afirmado en juicio. Si puede comprobar lo afirmado por el actor o por el demandado. Se tiene que hacer un análisis mental, un análisis de raciocinio. Veíamos en láminas anteriores, cuando hablamos de valoración, de apreciación, de interpretación, que se llevan a cabo fenómenos psíquicos, fenómenos subjetivos para poder valorar o apreciar la prueba. Si tenemos que hacer razonamiento probatorio, a esto se refiere este apartado. ¿Quién hace ese razonamiento probatorio? Hasta donde podemos advertir en este momento, es el tribunal en su fase de juzgamiento, en su fase de dictado de sentencia, que es cuando analiza los hechos, cuando analiza y valora las pruebas en búsqueda de la verdad de los hechos controvertidos o hechos en litigio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Continuamos con Michele Tarufo y nos dice: los medios de prueba constituyen la base para las inferencias lógicas, cuyo objetivo es dar sustento a conclusiones acerca de los hechos litigiosos. Prueba, por su parte, hace referencia a los resultados positivos de tales inferencias,
Y finalmente, verdad judicial de los hechos significa que las hipótesis acerca de los hechos en litigio están apoyadas por inferencias racionales basadas en medios de pruebas relevantes y admisibles. Sí, aquí está todo ese fenómeno de razonamiento, ese fenómeno de raciocinio. Hablamos de inferencias lógicas. Si la valoración tiene que ser por un razonamiento lógico, siguiendo las reglas de la lógica. Y nos dice también Michele Tarufo, prueba por su parte hace referencia a los resultados positivos de tales inferencias. Y finalmente, verdad judicial de los hechos significa que las hipótesis acerca de los hechos litigiosos están apoyadas en inferencias racionales. Pero antes, dice, los medios de prueba constituyen la base para las inferencias lógicas, cuyo objetivo es dar sustento a conclusiones. Solo podemos llegar a una conclusión después de haber llevado a cabo un procedimiento psíquico de razonamiento, de análisis, de valoración, de estudio de los hechos controvertidos, confrontados con las pruebas que obran en el expediente respectivo para poder saber de los hechos controvertidos cuáles son los hechos verdaderos, en dónde está la verdad de lo argumentado por las partes, a fin de llegar a la conclusión última de a favor de quién se ha de dictar la sentencia. Si a favor del actor o a favor del demandado. Pero hasta esta parte podemos advertir que el razonamiento probatorio se hace al momento de dictar sentencia. Mi pregunta es, ¿solo al dictar sentencia? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Alguien quiere aventurar alguna idea? ¿O he logrado dormirlos? Bueno, a ver, Fernando, adelante. Yo considero que no. En el momento en el que el juzgador, en este caso el tribunal, eh, refiriendo un poquito a la facultad discrecional, solicita pruebas, en ese momento está llevando a cabo también esa facultad como tal. Yo lo considero así. De acuerdo, y efectivamente, en el momento en que está analizando el expediente, advierte que hacen falta pruebas, está haciendo razonamiento probatorio. Sí, un razonamiento probatorio antes de dictar la sentencia. Sí, por supuesto que es al momento en que ya concluyó la instrucción, ya tiene el expediente para dictar sentencia y advierte que hacen falta pruebas o perfeccionamiento de pruebas o complementación de pruebas. Sí, no solo es en el momento del dictado de sentencia. Gracias, Fernando. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Esto ya lo leímos. Yo lo explico normalmente cuando hablo de la naturaleza jurídica de la prueba. ¿Qué es la prueba? Es acción, es procedimiento, es efecto o consecuencia, habíamos dicho. Pero vean cómo también, para lo que estamos analizando en este momento, la Real Academia Española de la Lengua nos dice prueba es razón, sí, razonamiento. Prueba es argumento con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Si razón o argumento. Y en su definición 12 nos dice en materia jurídica, en el derecho, justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio.
hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Justificación. La justificación implica juzgamiento, implica razonamiento, implica ejercicio del raciocinio para llegar a una explicación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. A una conclusión, perdón. Y aquí presento los distintos momentos, porque está vinculado con lo que pregunté hace unos minutos. El razonamiento probatorio solo es al momento de dictar sentencia, y nos decía Fernando, no. También cuando ordena el desahogo de diligencias para mejor proveer. Pero vean la propuesta que hago. Razonamiento probatorio del juzgador. ¿En qué momento el juzgador, sea unipersonal o sea colegiado, en qué momento hace razonamiento probatorio? No solo en el momento de la valoración, no solo en el momento previo al revisar la integridad del expediente, sino desde el momento en que recibe las pruebas. Dijimos, el procedimiento probatorio empieza desde el ofrecimiento. Hay algunas leyes, algunos procesos que podrán aludir a la anunciación de la prueba. Anuncio tal prueba. Yo me quedo solo en el ofrecimiento, aportación o petición de requerimiento que se hace al tribunal cuando el oferente de la prueba no la tiene a su disposición. ¿En qué momento empieza el razonamiento probatorio del tribunal? Desde que recibe las pruebas. Porque en el momento en que las recibe, las tiene que analizar. Tiene que revisar si las pruebas ofrecidas son lícitas o ilícitas. Tiene que revisar si son posibles o imposibles, si son conducentes o inconducentes, si son útiles o inútiles. En fin, está haciendo una calificación de las pruebas. ¿Para qué? Para poder determinar si las admite o las rechaza. Si desde el momento en que las recibe el tribunal tiene que hacer ese ejercicio lógico de razonamiento probatorio para poder decir, ¿se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas o se tienen por ofrecidas y se tienen por admitidas estas pruebas y por rechazadas estas otras? Por no admitidas o por desechadas. Yo en la práctica normalmente nunca deseché una prueba como magistrado instructor y he aconsejado no desechar pruebas, tenerlas por ofrecidas. Si queremos, podemos admitir unas y dejar en suspenso otras, para que sea el colegiado el que determine si se admiten o si se desechan, sobre todo en caso de duda. Por eso hablo de calificación de las pruebas, porque de lo contrario en la práctica vamos a encontrar casos de desechamiento de pruebas que después el juzgador que va a dictar sentencia advierte que hacen falta. Y entonces tiene que regularizar el proceso para ordenar el desahogo de estas pruebas, la aportación, en su caso, preparación y desahogo de estas pruebas
que fueron desechadas en la instrucción. Sí, porque el magistrado instructor efectivamente tiene facultad para desechar o rechazar pruebas. Yo prefiero no hacerlo. Durante un tiempo, en el Tribunal Electoral, tuvimos jueces instructores. Los magistrados se encargaban de resolver y los jueces instructores de instruir. Declaraban cerrada la instrucción, ponían el expediente a disposición de los magistrados para poder dictar sentencia. Y al momento de revisar el expediente, podíamos advertir que hacían falta elementos probatorios. Más de una vez yo revoqué el auto de cierre de instrucción para ordenar el desahogo de pruebas de diligencias probatorias. No estaba completo el acervo probatorio y en ocasiones la prueba que se requería había sido desechada. Y entonces, no como magistrado instructor, sino la sala como órgano colegiado, revocaba el auto de desechamiento para ordenar el desahogo de diligencias probatorias. Si yo en la práctica procuro aconsejar no desechar pruebas. En todo caso, que el desechamiento sea hasta el momento de dictar sentencia. Que quede en suspenso la admisión de algunas pruebas para dejarlas a disposición de lo que resuelva el colegiado en su oportunidad. Si no puedo decir en el auto, tengo por ofrecidas y aportadas tales pruebas, admito estas y las otras se quedan en el limbo. No, las otras que no he admitido quedan a la determinación del colegiado, de la sala, iba a decir, por la costumbre de haber estado en el Tribunal Electoral, ¿sí?, a disposición de la sala para que sea la sala como órgano colegiado la que rechace o admita esas pruebas. Por otra parte, para mí la admisión es un acto de la etapa de instrucción que permite el normal desarrollo del proceso. En cambio, el desechamiento o rechazo de pruebas, para mí, es un acto de decisión. Y este acto de decisión solo lo puede o debe asumir el órgano competente para resolver. Por eso es que en la práctica yo normalmente nunca tuve por desechada o rechazada una prueba, sino hasta el momento de elaborar el proyecto de sentencia, ya determinaba qué hacer o qué no hacer, y el proyecto de sentencia, estudiado por los demás integrantes de la sala, podríamos saber cuál era la suerte que iba a correr esa prueba o esas pruebas que no fueron admitidas en la instrucción. Quizá fuesen ordenadas como admitidas o quizá como desechadas. ¿Sí? O omitir el estudio diciendo que es intrascendente porque el fondo de la litis ha sido resuelta. Pero lo mejor es resolver, se admiten o no se admiten. No se admiten por ser inútiles, por ser innecesarias. Veíamos el principio de necesidad de la prueba. No es necesario probar estos hechos. Son hechos notorios, por ejemplo. Ya dijimos, lo vimos en el apartado anterior, los hechos notorios no requieren de prueba. Sí, el tema del desechamiento es un tema procesal muy, muy importante en el que debemos tener mucho cuidado antes de desechar un elemento o medio de prueba. Y por supuesto, para su desechamiento o rechazo se requiere un acto de raciocinio, incluso de calificación y clasificación de las pruebas.
Estas pruebas son inútiles, son inconducentes, son extemporáneas, lo que resulte. Sí, acto de razonamiento probatorio. Requerimiento. Tampoco se hace un requerimiento automático solo porque lo pidió el actor o el demandado. Para poder llegar a la conclusión, ¿debo o no debo requerir? ¿Debo aceptar la petición del oferente de la prueba o no la debo aceptar? Se requiere un procedimiento de razonamiento probatorio para poder concluir si procede el requerimiento, no procede el requerimiento. Procede el requerimiento, así lo manifiesto, en el auto correspondiente a el requerimiento que se hace a quien tiene la prueba ofrecida por el actor o por el demandado. Determino no requerir. Es un acto definitivo que debe estar debidamente fundado y motivado. No requiero, no procede el requerimiento por las razones que en el caso concreto se puedan invocar. Preparar la prueba. Igual, requiere de razonamiento probatorio. ¿Cómo voy a preparar la prueba? ¿Qué prueba es? ¿Prueba confesional? ¿Prueba testimonial? ¿Prueba pericial? ¿Inspección jurisdiccional? ¿Prueba de informes? Sí, ¿de qué prueba estamos hablando? ¿Y cómo debo preparar el desahogo de esta prueba? Si parte de la preparación, si hablamos de confesional o de testimonial, es la calificación. En el caso de la confesional, mediante absolución de posiciones, y por supuesto la comparecencia de quien debe absolver las posiciones ante el tribunal y la presencia del oferente de la prueba ante el juzgador, ¿sí? Tenemos que hacer un ejercicio de raciocinio. ¿Cómo preparar la prueba? Son testimoniales. Para poder tener por ofrecida y admitida la prueba, se debe presentar el pliego de preguntas para el testigo, el pliego de posiciones para el desahogo de la prueba confesional, el cuestionario para el desahogo de la prueba pericial. ¿Qué es lo que le van a preguntar al perito las partes interesadas? Tenemos que calificar estas preguntas. Posiciones, si es prueba confesional. Preguntas, si es prueba testimonial o prueba pericial. Es un acto de raciocinio esta calificación. Y en el desahogo, igual. ¿Cómo vamos a desahogar la prueba? ¿Están bien formuladas las posiciones? ¿Es suficiente con las posiciones que ha formulado el oferente de la prueba? ¿O hacen falta más respuestas que las que se han dado? Y en consecuencia, si el tribunal debe formular otras posiciones, si debe formular un interrogatorio adicional, directo, a quien ha confesado sobre los hechos que le son propios, o en la testimonial sobre los hechos que dice que sabe y le consta. Si todo esto implica razonamiento probatorio. Y finalmente, el último momento, el de la valoración de la prueba. Así que el razonamiento probatorio no se da en una sola etapa del juicio o proceso, no se da en un solo momento, en un solo acto, sino que según va avanzando el desarrollo del proceso, es como se lleva a cabo todo este razonamiento probatorio.
desde la recepción, admisión, desechamiento, requerimiento, preparación, desahogo y valoración de la prueba. Todos estos momentos requieren de razonamiento probatorio, momentos todos distintos en el transcurso del proceso. ¿Alguna pregunta, comentario, observación hasta esta parte? Bien, si no hay Todo ninguna... bien, doctor. ¿Perdón? No, digo, todo bien, todo claro. Gracias, Joan Sebastián. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Vean cómo el tema del razonamiento probatorio también corresponde a las partes. No solo al tribunal, no solo al juzgador. El actor, aquí quise ponerles los distintos términos para identificar al actor: actor, accionante, demandante, enjuiciante, impugnante, quejoso o recurrente. Sobre todo recurrente en nuestra materia, en donde más de un juicio electoral se denomina recurso, sin ser auténtico recurso. Demandado o responsable, tercero interesado y coadyuvante. Todos ellos participan en el razonamiento probatorio. Esto normalmente no se explica, no se expone y, peor aún, no se hace. Si recordamos las disposiciones que leímos sobre demanda, vamos a recordar que requisitos de la demanda es la aportación, el ofrecimiento de pruebas. Pruebas vinculadas con los hechos narrados en el escrito de demanda. Y aquí es en donde podemos también concluir que el actor hace razonamiento probatorio, ofrece una prueba. ¿Qué prueba? ¿Y para qué? ¿Vinculado con qué hecho de la narrativa que ha formulado en su escrito de demanda? No puede ofrecer pruebas al azar. Capítulo de pruebas de la demanda. Tribunal, te ofrezco todo este catálogo de pruebas. No, tiene que decirnos qué tipo de prueba es, con qué hecho controvertido está vinculado y por qué considera que con esa prueba se puede alcanzar el conocimiento de la verdad en términos de la hipótesis planteada por el actor. Y lo mismo el demandado o responsable. Al momento de contestar la demanda, al momento de rendir su informe circunstanciado, tendría que ofrecer pruebas individualmente señaladas, vinculadas con los hechos controvertidos, para poderle decir al tribunal, yo tengo la razón, pruebo que tengo la razón con estos elementos de prueba. Revísalos, califícalos, valóralos y llega a la conclusión de que a mí me asiste la razón. Por eso cuando hablamos de incertidumbre, es la incertidumbre en la que se encuentra el tribunal. No sabe a quién le asiste la razón, si al actor o al demandado. ¿Y con qué va a conocer la verdad? Con los medios de prueba o elementos de prueba que han sido ofrecidos por las partes o que ha ordenado el propio tribunal.
Pero ¿es suficiente con este ofrecimiento? No. Es necesario ayudar al tribunal en beneficio propio al hacer razonamiento probatorio. Este hecho está aprobado con esta prueba por estas razones. Y después hacer un razonamiento probatorio de conjunto, pero necesariamente el razonamiento probatorio. Y lo mismo para el demandado o responsable, para el tercero interesado en nuestra materia en el que hablamos de tercero interesado y coadyuvante. No en todos los procesos hay un tercero interesado. Bien, el tema de razonamiento probatorio, entonces, es un tema amplio que no corresponde solo al órgano juzgador, sino también a las partes. Al momento de ofrecer medios o elementos de prueba, se tiene que decir por qué consideramos que con esa prueba queda demostrada la veracidad, la verdad del hecho o los hechos que hemos invocado. Cada prueba debe estar vinculada con un hecho o uno o más hechos. Acuérdense que los hechos se deben de manifestar, se deben expresar de manera sucinta, clara y completa. Y al momento de vincular prueba con hecho, tenemos que hacer un razonamiento. Ese razonamiento que quede por escrito en la demanda escrita para que sepamos cuál es la pretensión del oferente de la prueba, qué es lo que el oferente de la prueba quiere demostrar o considera que demuestra con ese medio de prueba ofrecido en el momento procesal oportuno. ¿Alguna pregunta, comentario, duda u observación? ¿No? Bueno, yo espero que vayamos avanzando al mismo ritmo y que efectivamente las no preguntas sea por la claridad de la exposición o la claridad de los textos que hemos citado de manera literal, por supuesto. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este tema, muy especial. Gracias, Verónica. Muy especial, estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También debería de ser estándar probatorio en el derecho mexicano, o en su caso, estándares probatorios. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Para poder explicar este tema, estándar probatorio en la o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante advertir lo previsto en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el capítulo de la prueba, artículo 57, titulado Admisión, en su párrafo 1, establece las pruebas rendidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, serán incorporadas al expediente de la Corte, por supuesto, siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios, salvo que la Corte considere indispensable repetirlas. Veíamos ayer el principio de contradictorio. La parte que ofrece la prueba queda sometida al análisis que haga la contraparte. La contraparte puede, en razonamiento probatorio, puede
controvertir la prueba ofrecida. Decir, es una prueba inadecuada, es una prueba inconducente o inútil, es una prueba extemporánea. Puede aducir lo que considere pertinente en el caso concreto. Estamos haciendo un ejercicio de razonamiento probatorio y cumpliendo un principio procesal de la prueba jurisdiccional, el principio de contradictorio, vinculado estrechamente con el principio de publicidad, veíamos ayer. Bien, las pruebas rendidas ante la comisión serán incorporadas al expediente siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios, salvo que la Corte considere indispensable repetirlas. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Párrafo 2 de este mismo artículo. Excepcionalmente, y oído el parecer de todos los intervenientes en el proceso, la Corte podrá admitir una prueba si el que la ofrece justificare adecuadamente que por fuerza mayor o impedimento grave no presentó u ofreció dicha prueba en los momentos procesales establecidos en los artículos 35.1, 36.1, 42 y 41 de este reglamento. La Corte podrá además admitir una prueba que se refiera a un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales. Decíamos, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, no tiene el tribunal las limitaciones, prohibiciones o impedimentos que tienen los gobernados o las partes procesales. Y aquí encontramos esta reiteración, porque la Corte puede ordenar el desahogo de cualquier prueba que haga falta para resolver mejor en el caso concreto. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Artículo 58. Diligencias probatorias de oficio. En cualquier estado de la causa, la Corte podrá: a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título a cualquier persona cuya declaración, testimonio u opinión estime pertinente. B. Requerir de la comisión, de las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, del Estado demandado y, en su caso, del Estado demandante, el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de aportar o de cualquier explicación o declaración que a su juicio pueda ser útil. Vamos a la lámina siguiente. Inciso C. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados. Inciso D. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ella. Inciso E. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, los jueces pueden comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que se requieran.
Vamos a la página anterior, por favor. A ver. Diligencias probatorias de oficio. Sí, diligencias para mejor resolver. Diligencias para mejor proveer. Son de oficio porque es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la que determina que hacen falta, que las pruebas aportadas no son suficientes y, por tanto, ordena como facultad para mejor proveer o para mejor resolver el desahogo de diligencias probatorias. Procurar de oficio toda prueba. Procurar, es decir, allegarse, tener todos los medios de prueba que considere útiles y necesarias. Obvio es, no va a ordenar la diligencia de un desahogo de diligencia probatoria inútil. Si de nada sirve, ¿para qué se ordena ese desahogo? Adelante, Adilén. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sé que ahorita está con el tema de la corte, nada más que con lo que nos está compartiendo me viene la pregunta, me surge Sí. la pregunta. En esto de la consideración de las pruebas para mejor proveer, en caso de un medio de impugnación, o sea, que se vaya a un tribunal de alzada, ¿qué tanto pueden ellos determinar si estaba suficientemente integrado el expediente para resolver o no? Por supuesto que sí, el tribunal de alzada resolver si hubo suficiencia de pruebas o no. Sí, digamos ¿Sí? que el de primera instancia dijo, con esto yo resuelvo, y determinó, digamos, si es un procedimiento administrativo, de que no hay infracción. Sí. Y ya en alzada dice, bueno, espérate, pudiste haber ordenado una u otra prueba y con eso a lo mejor sí se acreditaba la infracción, ¿no? Sí, efectivamente, el tribunal de alzada tiene esa facultad. Es abierta totalmente. Por supuesto, requerimos la argumentación del impugnante. También puede ser que de oficio el tribunal de alzada advierta la falta de pruebas, caso en el cual puede revocar la resolución impugnada y ordenarle al tribunal de origen o tribunal natural que desahogue esas diligencias probatorias y que emita una nueva resolución. Pero también puede ser, sobre todo cuando el tiempo es breve, también puede ser que el tribunal de alzada o el tribunal de control de constitucionalidad y de legalidad, como tribunal de plena jurisdicción, asuma la competencia del tribunal natural, que no le ordene llevar a cabo esas diligencias probatorias necesarias, sino que directamente las lleve a cabo el Tribunal Superior o el de Control de Constitucionalidad y con esos elementos dictar una nueva sentencia, dejando sin efecto la sentencia impugnada. Sí, depende del tema, depende del tiempo, depende del derecho a tutelar. Sobre todo hablando, porque así entendí, que es en nuestra materia, en la materia procesal electoral, sí, en donde en el cual los plazos son sumamente breves. Sí, y no da tiempo de reponer todo. En plenitud de jurisdicción, el Tribunal Superior, vamos a pensar la Sala Superior o la Sala Regional, desahoga las diligencias que debió haber llevado a cabo el Tribunal Natural, es decir, el Tribunal Local. Digo, si el natural es la Sala Regional, pues el de Control Constitucional es la Sala Superior y pudiera dictar sentencia para efecto o bien en lugar de la autoridad responsable
en lugar del tribunal natural, llevar a cabo las diligencias que consideren necesarias para resolver el fondo del asunto. Si tenemos pocos días, y esto es frecuente que suceda, tenemos pocos días para que el gobernador o la gobernadora tome posesión del cargo, o para que los diputados y diputadas puedan constituirse en legislatura. Si devolvemos para efectos el expediente y la revocación solo es para efectos, pudiera ser que cuando se dictara la nueva sentencia, ya el órgano colegiado estuviese integrado, estuviese instalado, o que el servidor público unipersonal haya rendido protesta y ocupado el cargo. Sí, no, debemos de buscar siempre la oportunidad procesal para poder reparar el agravio ocasionado. Y eso nos induce a determinar qué diligencias debemos llevar a cabo, cuáles podemos ordenar que se realicen para que se dicte una nueva resolución, una nueva sentencia. Espero haber contestado, Adilene. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. La siguiente. Artículo 59. Prueba incompleta o ilegible. Todo instrumento probatorio presentado ante la Corte deberá ser remitido de forma completa y plenamente inteligible. En caso contrario, se dará a la parte que la presentó un plazo para que corrija los defectos y remita las aclaraciones pertinentes. De no ser así, esa prueba se tendrá por no presentada. Son varios temas que tenemos aquí. No es lo mismo prueba incompleta que prueba ilegible. Y no es lo mismo prueba ilegible que prueba ininteligible. Porque aquí el legislador interno de la Corte, porque es reglamento de la Corte, involucró varios temas. Todo instrumento probatorio presentado ante la Corte deberá ser remitido en forma completa. ¿Cuál es la oposición? La prueba incompleta. Efectivamente, una prueba puede no estar completa. Y plenamente inteligible. Inteligible es lo que se puede entender. Ininteligible, lo que no se puede entender. En cambio, nos dijo en el rubro, prueba ilegible. Lo contrario a ilegible es legible. Legible, lo que se puede leer. Inelegible, ilegible, perdón, no inelegible, es otro término. Ilegible, lo que no se puede leer. Un tiempo fui secretario en una agencia de Ministerio Público y recuerdo que teníamos que hacer actas, creo que con 8 o 10 copias. No existían computadoras, por supuesto, no había impresoras. Los avances tecnológicos que teníamos, si ustedes han visto en algún museo, eran las máquinas Remington, máquinas de escribir en términos generales, o con independencia de la marca. Escribíamos con golpes para tratar de que la marca de la letra quedara no solo en el original, sino también en las copias. Pero había la última o penúltima copia que era ilegible. Sí, no se podía leer. ¿Por qué? Porque ya no había la claridad del texto y de la letra, de la cantidad y continuidad de letras. Era ilegible. Pero una cosa es ser ilegible
y otra cosa es ininteligible. Inteligible lo que se puede entender. Ininteligible lo que no se puede entender. No recuerdo si cuando era secretario o ya como magistrado me tocó leer demandas ininteligibles. No podía uno entender de su lectura qué es lo que quería decir el actor. En ese caso, lo que tenemos que hacer, no estamos hablando de prueba, sino del escrito de demanda, aclara tu demanda, tu narración de hechos, tu narración de conceptos de agravio. Y veamos cómo en esta norma reglamentaria también hacemos referencia a aclaraciones. Lo aclarable es lo ininteligible. Para hacerlo inteligible, que se entienda, pues tal vez haya que aclarar o quizá buscar una nueva redacción. Pero en fin, tenemos aquí, y es parte de la carga de la prueba, no es solo aportar la prueba, no solo es ofrecer la prueba, sino una prueba además que se pueda advertir que está completa, y segundo, que es legible, y tercero, que es inteligible. Sobre todo si hablamos de pruebas documentales. No son las únicas, pero es un ejemplo claro. Bien, vamos a la siguiente, que solo es informativa para los que quieran litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gastos de la prueba. Quien proponga una prueba cubrirá los gastos que ella ocasione. Sí, cada quien se hace cargo de los gastos que ocasione el ofrecimiento, aportación, recepción, preparación, desahogo de la prueba. Ya no voy a la valoración porque forma parte del acto especial del tribunal de tener que resolver el caso concreto con el acervo probatorio que obre en el expediente. Pero la preparación de la prueba quizá es una prueba testimonial, quizá el testigo tenga que viajar para poder rendir su testimonio, o el perito, si todos estos gastos son por cuenta de quien ofrece la prueba. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Estándar probatorio. Estándar probatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para aludir al estándar probatorio, quise recurrir a este caso de la comunidad Mayagna, Aguastingui, contra Nicaragua, contra el Estado Nicaragua. Es una sentencia del 31 de agosto de 2001, fondos, reparaciones y costas. Todos estos datos son como aparecen en la página de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está el dato de esta página para quien quiera consultar y los datos que tenemos en la carátula. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En el párrafo 87 de esta sentencia se dice: dado que el objeto de la prueba es demostrar la veracidad de los hechos alegados, resulta de suma importancia establecer los criterios que utiliza un tribunal internacional de derechos humanos en la valoración de los elementos de convicción. Sí, nuevamente, la finalidad de la prueba: demostrar la verdad de los hechos alegados, de los hechos en litigio. ¿Qué criterios utiliza el tribunal cuando se trata de violación de derechos humanos respecto de la valoración de los elementos de prueba? Es decir, ¿cuál es el estándar de prueba
para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En el párrafo 89 de la sentencia que vimos enunciada, dice la Corte Interamericana: con el fin de obtener mayor número posible de pruebas, este tribunal ha sido muy flexible en la admisión y valoración de las mismas, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. Un criterio ya señalado y aplicado con anterioridad por la Corte es la ausencia de formalismo en la valoración de la prueba. El procedimiento establecido para los casos contenciosos ante la Corte Interamericana ostenta características propias que lo diferencian del aplicable en los procesos de derecho interno, no estando el primero sujeto a las formalidades propias del segundo. Sí, normalmente, bueno, en términos generales, el derecho procesal, les dije en alguna plática, está ubicado en el contexto del derecho formal o derecho instrumental, que establece los medios, las formas, las formalidades para hacer efectivos los derechos sustantivos. Por eso la denominación de derecho instrumental nos sirve para que los derechos sustantivos y los deberes jurídicos sustantivos tengan concreción en la sociedad, en el tiempo y un lugar determinado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional que tiene como función fundamental resolver las controversias que surgen entre gobernados y estados. Si la parte responsable es todo el estado, no es el tribunal que dictó la sentencia motivo de impugnación, no es la autoridad que emitió el acto administrativo violatorio o considerado violatorio de derechos humanos, no es la autoridad que llevó a cabo el procedimiento, en fin. Aquí el Estado, todo el Estado es responsable. De tal manera que en un Estado tradicional, democrático, como el nuestro, la autoridad responsable forma parte solo del poder público o de los órganos del poder público a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Al momento de ser demandado, el demandado es el Estado. El Estado mexicano, en este caso, el Estado nicaragüense. Es Nicaragua la demandada. Y se dice en este párrafo 89, con el fin de obtener el mayor número posible de pruebas, este tribunal ha sido muy flexible en la admisión y valoración de las mismas, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. Un criterio ya señalado y aplicado con anterioridad por la Corte es la ausencia de formalismo en la valoración de la prueba. El procedimiento establecido para los casos contenciosos ante la Corte Interamericana ostenta características propias que lo diferencian del aplicable en los procesos de derecho interno, no estando el primero sujeto a las formalidades propias del segundo. Sí, en el derecho procesal interno de cada estado, con independencia de qué juicio se trate, civil, penal, administrativo, electoral, laboral, etcétera, está inmerso en formalidades. Les decía, el derecho procesal es parte del derecho formal. Las formalidades son rectoras del proceso, de tal suerte
que si se infringen estas formalidades y resultan sustanciales para el adecuado proceso, para el debido proceso, motivarán la declaración de revocación del proceso para su reposición. Si las formalidades en el proceso interno son sumamente importantes, son muy cuidadosas, en ocasiones demasiado rigurosas, pero se tienen que cumplir. Ante la Corte Interamericana, estas formalidades disminuyen de manera sensible. Es mucho menos la formalidad requerida. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Inés. ¿Qué entendemos por estándar probatorio? Nos dice Alberto Bovino en la obra La actividad probatoria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en la revista Sur. Es una revista internacional de derechos humanos. Ahí están los datos, el número, el año, la página, etcétera. Y está consultada también en la página de internet que se cita al pie de esta información. Entendemos por estándar probatorio el grado de convicción que hay que dar por verificado para considerar probado un hecho en un momento procesal determinado. Estándar probatorio, grado de convicción que hay que dar por verificado para considerar probado un hecho en un momento procesal determinado. Normalmente este momento procesal determinado, pues es al dictar sentencia, después de haber analizado y valorado todas las pruebas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El mismo autor, en la misma obra. El estándar probatorio es laxo, pero no por la dificultad de conseguir pruebas más contundentes. Está hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El estándar probatorio es laxo, pero no por la dificultad de conseguir pruebas más contundentes, sino en todo caso por las peculiaridades del derecho internacional de los derechos humanos. Su fin consiste en proteger a los seres humanos de acciones del Estado. Atribuir responsabilidad al Estado exige menos requisitos que atribuir responsabilidad penal personal. Veamos cómo, tratándose de violación de derechos humanos, es el Estado el que tiene que demostrar que lo afirmado por el gobernado que presentó su denuncia no le asiste la razón, que lo que dice no es verdad. Es el Estado el que tiene una carga probatoria mucho más fuerte que la que tiene el denunciante, víctima o posible víctima de la violación de derechos humanos. Por eso nos dice Alberto Bovino, el estándar probatorio es laxo. ¿Sí? No se requiere mucho al denunciante de la violación de derechos humanos. En cambio, el Estado responsable, el Estado denunciado, sí debe demostrar la no existencia de violación de derechos humanos. Porque además es el que cuenta con todos los elementos para poder demostrar que lo afirmado por el gobernado denunciante no es cierto. Vamos a la lámina siguiente, por favor. El mismo autor
nos dice de ahí o de allí la existencia de estándares probatorios más laxos, no por la informalidad del régimen de valoración de la prueba, sino por el objeto y fin de esa rama del derecho, el derecho internacional de los derechos humanos. Ni siquiera es necesario individualizar al agente estatal responsable del acto lesivo. Basta con verificar que se trataba de un agente del Estado parte, es decir, de una persona que fungía como servidora pública adscrita al Estado denunciado. Sí, el sistema probatorio para el denunciante, para el quejoso, es laxo, es bastante superficial, nada riguroso. Por decirlo así, el denunciante no tiene la carga de la prueba, se le cree lo que dice, en cambio, al Estado se le adjudica, por decirle también alguna palabra, la carga probatoria casi total para desvirtuar que lo dicho por el gobernado denunciante no es verdad. Esto algo les ha de decir con relación a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Sí, no es que haya reversión de la carga de la prueba, sino que la carga de la prueba de la víctima de la conducta ilícita es mínima. Creemos lo que dice, pensamos que lo que dice es verdad y corresponde al denunciado demostrar que no es cierto, que él no ha o ella no ha realizado las conductas que se le imputan como violatorias del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia de todo tipo, entre ellas la violencia política por razón de género. ¿Tenemos todavía alguna diapositiva, Inés, o es la última? Es la última Es la diapositiva, última, doctor. ¿verdad? Gracias. Regresamos a la diapositiva en azul, enunciado de este subapartado. Ok, permítame ver. Ahí está. Está. Gracias. En otras palabras, gracias. No nos vamos a ocupar más del sistema interamericano, sino el estándar probatorio. Estándar probatorio, podríamos decir, es la necesidad de la cantidad de prueba para poder dictar sentencia en el caso concreto. Si quieres, dejamos de presentar, de compartir la presentación. Gracias, Inés. ¿Cuánta prueba se necesita para poder dictar una sentencia conforme a derecho? Esto es lo que denominamos estándar de prueba. ¿Cuánta exigencia a las partes para creer que lo que dicen es verdad, que los hechos que acreditan con los elementos de prueba aportados en juicio, podemos conocer la verdad de los hechos controvertidos? Creo que actualmente hay una tendencia de la doctrina jurídica que se ocupa del estándar de prueba y que no ha llegado todavía, en mi opinión, a una conclusión de cuál es el estándar de prueba. Y están proponiendo que sea el legislador el que de manera genérica en la ley establezca este estándar de prueba. A mí me parece que no es correcto. El estándar de prueba debe ser subjetivo, debe ser a juicio del tribunal,
a juicio del juzgador en cada caso concreto. ¿Cuánta prueba necesitamos? Y la palabra no es hueca, no es inútil ni está mal ubicada. ¿Cuánta prueba necesitamos? En una escala de 1 a 10, o algunos autores dicen de 0 a 1, 0 falta de pruebas, 1 la cantidad de pruebas ideal. ¿En qué momento debemos detenernos para decir hay prueba suficiente? Sí, el estándar de pruebas, suficiencia probatoria. Las pruebas que están en el expediente son suficientes. Y dicen algunos autores, debe ser el legislador el que determine esa suficiencia o ese estándar probatorio. Yo pienso que no. Volveríamos al error de la valoración de la prueba, que de manera genérica, a priori, abstracta, el legislador diga, se requiere esta cantidad de pruebas, que yo no sé de dónde se van a tomar los elementos cuantitativos o cualitativos para en la ley poder decir la suficiencia probatoria es esta. A lo más que hemos avanzado y que me parece además adecuado, es lo que tenemos en México en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece que para poder condenar al procesado se debe tener prueba suficiente para estar plenamente convencido de la culpabilidad del procesado. Y se establece en la propia norma, no tengo en este momento el dato del número del artículo, si alguien lo localiza, nos dice por favor. Se dice que el estándar probatorio debe ser más allá de cualquier duda razonable. Sí, analizar el caso concreto para llegar a la plena convicción de que el procesado es culpable y por tanto debe ser sancionado. Si hay una duda razonable sobre su culpabilidad, debe ser absuelto. Y dicen, invento la cantidad, más vale 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Sin embargo, no resuelven el problema. ¿Y cuando hay una duda razonable o qué cosa es una duda razonable? No se puede establecer a priori, no se puede definir a priori, y menos en la ley, cuál es esa duda razonable. Para mí, seguimos en el ámbito subjetivo a favor del juzgador. El juzgador, con las pruebas que tiene en el expediente, incluidas las que ha ordenado en ejercicio de su facultad probatoria, en diligencias para mejor proveer, el juzgador es el único que puede determinar, tengo pruebas suficientes para condenar o absolver, cualquiera que sea el proceso o juicio. Con este problema nos enfrentamos, lo vamos a ver después también, en la materia electoral. Cuando nos dicen o cuando se exige que la causal de nulidad comprobada en el caso concreto sea determinante. ¿Y cómo definimos la determinancia? No hay una definición. Esta es la convicción o es el grado de convicción que el tribunal tiene para dictar sentencia en uno u otro sentido. Con todas las pruebas que tengo en el expediente
con las que ordené perfeccionar, completar o desahogar porque no estaban en el expediente? ¿Cómo debo resolver? Decíamos ayer, ningún tribunal puede declarar empate en un juicio. Necesariamente, uno de los dos ha de tener razón. A favor de alguno de los dos, me refiero a actor demandado, necesariamente a alguno de los dos habrá que reconocerle la razón. En la sentencia tenemos que decir si se absolve o se condena al demandado. Sí, absolver o condenar no necesariamente implica castigo o no necesariamente es el derecho penal. La condena es condena a realizar una conducta de dar, hacer o no hacer. Absolver, decir que no está obligado a hacer, dar o no hacer. Sí, son expresiones que se ubican en cualquiera de los contextos procesales con el mismo significado jurídico. El estándar probatorio no se puede, para mí, no se puede establecer en la ley, no se debe establecer en la ley. Que en cada caso concreto el tribunal resuelva lo que considere conforme a derecho, de acuerdo a lo alegado por las partes y al acervo probatorio que tiene en el expediente. Haciendo, habíamos dicho, la valoración prueba por prueba, una por una, y luego en su conjunto, para poder llegar a la conclusión de a quién asiste la razón, que es en lo que consiste, decíamos ayer, el sistema de la sana crítica. Raciocinio lógico, motivación y fundamentación para poder determinar a quién de las dos partes litigantes le asiste la razón. Que el estándar probatorio, insisto, es la suficiencia de prueba, pero que queda a juicio del tribunal en cada caso concreto. ¿Dudas, preguntas, comentarios, observaciones? Este tema del estándar probatorio ha sido motivo de muchos análisis, discusiones, acuerdos y desacuerdos. Y les digo, una conclusión es: el legislador debe establecer el estándar probatorio. Para mí, el legislador no puede, no debe establecer un estándar probatorio. Queda al prudente arbitrio del juzgador para poder en cada caso dictar sentencia conforme a derecho, tratando siempre de impartir justicia. El actor probó los hechos constitutivos o fundantes de su pretensión, ¿sí o no? El demandado demostró la veracidad de los hechos que sustentan su defensa, ¿sí o no? Si tenemos que concatenar la argumentación de unos y otros. No recuerdo si es Aldo Bacre u otro autor sudamericano, procesalista sudamericano, que dice: al momento de dictar sentencia, el juzgador recrea el caso. ¿Sí? El juzgador, al momento de analizar los argumentos todos concatenados entre sí y valorar los elementos de prueba, al mismo tiempo que va haciendo este acto de raciocinio, está recreando el caso, tratando de acercarse a la verdad de los hechos del momento en que ocurrió el hecho que da motivo a la controversia, al conflicto de intereses entre actor y demandado. Para mí, esa es la conclusión que se debe aplicar. Corresponde al juzgador, en cada caso concreto, determinar o establecer el estándar probatorio
para dictar sentencia conforme a derecho, sin que en caso alguno pueda actualmente decir non liquid. No resuelvo porque no me queda claro el asunto, no resuelvo porque no tengo pruebas suficientes. Es su deber resolver todos los litigios sometidos a su conocimiento y decisión, por supuesto, siendo de su competencia. Bien, comentarios, dudas, preguntas, observaciones, reflexiones, o ya los dejé con muchos temas en mente para poder estudiar, leer y concluir alguna cosa diversa. Adelante, Juan Pablo. Sí, gracias, doctor. Compañeros, buenas tardes. Es que hay una pregunta del curso, justamente, Sí. que es la siguiente. ¿Cómo se despliega la facultad discrecional de un juzgador en materia probatoria en un caso concreto? Entonces, conforme a la exposición que es grato escuchar de usted, consideraríamos que la facultad discrecional en materia probatoria depende del estándar probatorio que califique al evaluar el expediente en sí y a partir de ello tasar si debe ampliar en mucho su investigación o si con las pruebas ofertadas es suficiente, ¿no? A ver, yo creo que la pregunta es otra. ¿Quieres volver a plantear el tema? Sí, bueno, hay una pregunta del curso Sí. respecto a la facultad discrecional que tiene un jugador. Perdón. Sí, no, es que es facultad discrecional, pero es lo que habíamos dicho. Esa facultad discrecional son las facultades para mejor proveer. Sí, ¿cómo se va a desplegar? Bueno, esto tendremos que verlo de acuerdo a la jurisprudencia o a lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables. Sí, leímos del Código Federal de Procedimientos Civiles, creo que el artículo 78 o 79, párrafo segundo. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación. Sí, a partir de estos temas es como tenemos que contestar esa pregunta. Pero por supuesto, ¿en qué momento va a ejercer el tribunal o el juzgador esta facultad discrecional? Lo que dijiste, si reviso primero el expediente, si yo determino que las pruebas que hay en el expediente son suficientes para resolver, no tengo que ejercer mi facultad discrecional. Considero que hace falta y que todavía podemos investigar, ordeno el desahogo de diligencias probatorias. Pero cuidado, leíamos en la tesis de jurisprudencia, es facultad discrecional, por tanto es facultad potestativa. Si quiere, la lleva a cabo. Si no quiere, no la ejerce. Pero claro, aquí también entra en juego el tema de la ética y de la responsabilidad profesional. Veo que están mal, pero pues como el actor no hizo lo que debió haber hecho, absuelvo al demandado. O el demandado se defendió mal, no aportó las pruebas, le doy la razón al actor. No, el tema de la ética judicial es sumamente importante. No hay suficientes pruebas, debo de ejercer esa facultad esa facultad discrecional para ordenar diligencias probatorias. Sí, pero queda a su prudente arbitrio, al ejercicio ético de la facultad. No es un deber jurídico del tribunal, no es obligación del tribunal. Es facultad discrecional, sí, sustentada en la ética. Y la ética me dice que debo hacer.
que debo desahogar diligencias, que no es suficiente con lo que está. Sí, para contestar esta pregunta tienen que buscar tesis de jurisprudencia o buscar en la literatura jurídica, pero sobre ese tema en especial, facultad discrecional probatoria o facultad discrecional en la investigación de la verdad procesal o diligencias para mejor proveer o diligencias para mejor resolver. Si pruebas para mejor resolver, pruebas para mejor proveer. Si esa es una pregunta que van a contestar ustedes con base en la investigación que hagan. ¿Sí? Esa es su tarea. Ojalá lean a algunos autores. Porque además creo que se piden 2 o 3 cuartillas, ¿no? 4, creo. Bueno, 4, pero se dice máximo 4. No se queden con el mínimo de 1, ¿eh? Porque luego no se dice nada. Se puede decir mucho, pero ya me ha tocado evaluar y ver que no tiene contenido o que se van a otras ideas porque se quedaron solo con facultad discrecional del juzgador. No, es facultad discrecional del juzgador en la investigación de la verdad procesal. ¿Sí? Vayan investigando, vayan buscando para que hagan un buen trabajo. Bien, si no hay ninguna otra intervención, daremos por concluida la sesión de hoy. Son las 7 de la noche con 2 minutos. Nos veremos mañana. Si hay preguntas de lo que hemos visto con antelación, con gusto las resuelvo en la sesión de mañana, o trataré de resolver. ¿Sí? Que descansen. Gracias. Buenas noches.